buenas noches. Estamos todavía despiertos. ¿En qué día dice la Biblia que el Señor vendrá? ¿Vendrá por la noche, por la mañana o vendrá a qué hora? ¿Cómo dice? Nadie lo sabe, ¿no? Solo el Padre Celestial sabe. ¿Sabe una cosa? Los misterios de Dios es para Dios. Los secretos de Dios son para Dios. Yo quería una vez conocer qué es lo que son las reglas de la casa. Cuando mi papá me decía una cosa, yo quería conocer a mi papá. ¿Sabe cómo yo lo conocí? Porque yo era su hijo. Y había cosas que él hacía que yo veía que yo también lo hacía. Y yo sabía a qué hora mi papá iba a venir. Ahora, si somos hijos de Dios y conocemos la verdad, tal vez la hora no lo sabemos. Pero, ¿sabe una cosa? Dios nunca deja a sus hijos sin revelar las cosas. Dijo, mira la naturaleza, mira las profecías, y una cosa que nosotros a veces no hacemos cuando salimos de la casa, es muy escasa a veces que miramos al cielo. Salimos la dirección para nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana. Vamos con nuestra cabeza abajo y Daniel oraba mirando hacia el cielo. ¿Saben, mis hermanos? Si el Señor te pregunta por qué tú oras, ¿qué contesta tú le harías al Señor? Si te pregunta con qué corazón tú oras, ¿qué contesta tú le harías al Señor? Si pregunta a ti por qué tú pides, ¿cuál será la contesta que tú dices al Señor? Porque dice que no hay ninguno que es bueno. Mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta noche queremos agradecerte nuevamente por tener a nosotros con vida y salud, que podemos orar para entender las maravillas, bendiciones que tú tienes para nosotros en esta vida. Gracias, mi Dios, que todavía podemos estar orando en una tranquilidad. Pero tú sabes que llegará tiempo en que tenemos que orar como tú decías, que tenemos que orar como corriendo. Danos esa paz, mi Señor, esa conversión en nuestro corazón, que podemos estar seguros que cuando oramos, estamos orando a nuestro Señor.
gracias por esta noche, mi Dios, y abre nuestro entendimiento para que tu palabra pueda tener un asiento en nuestro corazón y hacernos dignos para tu mansión celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a entrar en Hechos capítulo 9, versículo 11. Hechos capítulo 9. Primero voy a leer un poquito más arriba. El versículo 7 dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Oyendo la verdad, la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Mis hermanos, ¿quién era Saulo antes que el Señor solo encontró con el Señor? ¿Quién eras tú antes de encontrar con el Señor? El título de esta noche dice: ¿dónde desea vernos el Señor? ¿Dónde creen ustedes que el Señor desea ver a nosotros? ¿Dónde el Señor desea ver a ti? ¿Dónde dice? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Pero saben, antes de entrar en el reino de los cielos, la Biblia nos dice que no puede haber ninguna mancha. Ninguna mancha. Ningún pensamiento que no es del cielo. Ninguna actitud que no es del cielo. La conversión de Saulo, es que solo encontró cara a cara
el Señor. Pero lo bonito es, dice, en el relato de la conversión de Saulo, se nos dan importantes principios que deberíamos tener siempre presente. Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima. Uno de que había de ser instrumento escogido. Sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció del pecado. Pero cuando Saulo preguntó, ¿qué quieres que haga?, el Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia para que conociera ahí la voluntad de Dios concerniente a él. La maravillosa luz que iluminó las tinieblas de Saulo era obra del Señor, pero había también una obra que tenía que hacer por él los discípulos. Cristo realizó la obra de revelación y convicción, y ahora el penitente estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios ordenó para que enseñara su verdad. Mis hermanos, Dios necesita que el hombre llegue a la conversión. A veces oramos, pero ¿qué es lo que pedimos a Dios? Era necesaria la conversión de Saulo. Cuando tú te conviertas, cuando Dios hace la conversión en ti, debe haber cambio. Debe haber cambio. Mis hermanos, a veces oramos por cosas que perecen. A veces oramos por las cosas cotidianas. Y el Señor sabe que necesitamos de esas cosas. La conversión de Saulo era una conversión espiritual. Era una conversión de corazón. Y el Señor nos dice que necesitamos tener esa conversión. Cuando Saulo fue recuperado la vista,
Dios tenía que manifestar su poder dentro del corazón de Saúl. Pero los discípulos tenían un problema con Saúl, porque ¿cómo iban a creer que ese hombre que estaba persiguiendo a su mismo pueblo puede ser el hombre que ahora está con ellos? Mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que cuando tú llegas a ese extremo, ese mandato de Dios, debes tener un corazón que cuando tú ves a tus hermanos, tienes que pensar diferente. Cuando tú oras, tú tienes que orar diferente. Mis hermanos, llegarán momentos que la oración tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente ante Dios. Si tú lees la palabra de Dios, Dios pondrá por medio de su Espíritu ese poder de oración en ti. Y esa conversión es a través de la fe, la confianza del corazón y de la mente en Dios, en sus caminos, que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. Ahora, mis hermanos, la palabra nos dice que hay muchos que oran y que Dios no escucha aquellas oraciones. Pero debo decirte que Dios escucha todo. ¿Saben por qué Dios escucha todas las oraciones? ¿Y por qué Dios no contesta todas las oraciones? Primero, ¿por qué Dios escucha todo? Porque hay un libro en el cielo y lo malo va a estar escrito. Es por eso que Dios escucha todas las oraciones. Ahora, ¿por qué Dios no escucha todas las oraciones? Porque muchas veces pasamos pidiendo cosas que perecen. Cosas que Dios dice, en tu corazón hay que sacar cosas para poner lo mío. Ahora, ¿saben que cada oración llega a Dios por medio de algo? ¿No es así que oramos, pedimos a Dios y no hay ninguna intercesión entre nosotros y Dios? Es el Espíritu de Dios que hace que tu oración llegue al trono de gracia del Señor. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Cuando Dios dice que las bendiciones, el Señor va a derramar bendiciones, muchas veces esperamos las bendiciones
que son terrenales. Dios necesita derramar bendiciones del cielo para el hombre. Yo no sé quiénes de ustedes Dios habló directamente. A veces en sueños Dios pone las visiones para nosotros. Pero ¿quién Dios habló directamente? En tu vida tú un día escuchaste una voz diciéndote, no ahí, pero allá. Muchos de nosotros, ¿no? Sabíamos que era la voz de Dios. Conociste la voz de Dios como Ananías, que Dios dijo a Ananías, vete a la calle derecha. Muchas veces Dios nos da órdenes. Aquí Dios dio a Ananías orden para ir. ¿Saben por qué a veces rechazamos a Dios? Porque muchas veces llevamos nuestro egoísmo. Pensamos como Saulo de Tarso. Pensamos como Saulo de Tarso, que lo que estoy haciendo es bien, es para Dios. Estoy en la iglesia, leo la Biblia, comparto, salgo a hacer obra y todo eso. Y solo tenía la convicción de lo que hacía era para Dios. Mis hermanos, hay un secreto de Dios, que el hombre es cuando llega al cielo, el Señor mismo va a revelar al hombre eso. ¿Cómo es posible que un hombre que conoce la palabra de Dios, hace los mandamientos de Dios, guarda los mandamientos de Dios, y un día al otro el hombre se convierta en algo que él mismo no entienda por qué salió de la iglesia? Igual, un hombre que tomaba, fumaba, hacía todos los hechos violentos. Un día el Señor dijo, no, ven, tenemos que conversar. Yo te necesito, Saulo. Pero para que tú puedas compartir, tienes que venir a mí. Mis hermanos, a veces es poco de nosotros que perseveramos en oración. Pedimos a Dios, y a veces pedimos a Dios cosas fáciles. Cosas que Dios dice, hijito mío, ¿por qué tú me pides eso? Estoy en camino a venir a buscarte y tú me estás pidiendo todavía una mansión grande, un carro, mucho dinero. ¿Por qué tú no me pides una revelación que prime ese corazón
y tú te humilles delante de mí y yo voy a derramar las bendiciones del cielo para ti. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Elías fue uno de ellos que perseveró en oración hasta que recibió una contesta de Dios. Eran 6 veces que Elías oró. ¿A qué hora te levantas? ¿Cuánto tiempo tú oras? ¿Qué pides tú a Dios? ¿Acaso todos los días tú pides a Dios, Señor, cuídame en el camino que voy bien en mi trabajo? Señor, cuídame en el camino, cuida a mis hijos. Mis hermanos, este pueblo van a pasar las mismas persecuciones que aquellos que pasaron. A veces hacemos oración para quitar del camino una profecía que está establecido. A veces pedimos a Dios, vamos a orar todo el mundo para quitar algo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Qué oración es esa? Eso es oración de presunción. Y en muchos casos queremos orar para que el Señor nos da una buena salud. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Es bueno orar, pero es bueno saber a quién tú oras. Cuando el Espíritu Santo de Dios solamente da convicción a la palabra de Dios. Dice que muchos han supuesto que Dios los liberará de la enfermedad únicamente porque lo han pedido. Pero Dios no considera sus oraciones porque su fe no se perfeccionó en las obras. Hermanos, ¿saben por qué es importante saber qué es fe? Muchas veces entramos en la Biblia. En verdad, la Biblia registra que la fe es lo que esperamos, ¿no? Y con la convicción de lo que no vemos. Ahora, Dios dice que la fe es la confianza del corazón y de la mente en Dios y sus caminos, que nos conduce a actuar en armonía con su soberana voluntad. Dios no hará un milagro para librar de la enfermedad a los que no se han cuidado, más aún que están violando de continuo las leyes de la salud y no hacen esfuerzo para evitar la enfermedad. Mis hermanos, no es la comida, porque Dios dice, aunque tú mueras,
¿Cuál? ¿Cuál libro es la Libro. Ministerio Mérida. El Ministerio Mérida. Ni aunque el hombre come la comida de los ángeles, no le da derecho a la salvación. ¿Sabe por qué Dios hizo que Saulo de Tarso tenía un encuentro con él? Es como nosotros hemos encontrado con el Señor. Mis hermanos, la oración tiene mucho más de lo que estamos pidiendo. Y Dios dice que todavía ustedes no me han pedido nada. Qué triste, ¿no? Pasamos toda nuestra vida en la iglesia orando y Dios dice que todavía no me han pedido nada. No es necesario preguntar a Dios, pero Señor, ¿qué es lo que yo tengo que pedirte? ¿Saben? Muchas veces el hombre pide a Dios, ora y pide a Dios para que Dios pueda hacer como si fuera su voluntad. Dios es maravilloso. Dios es amor. Pero ¿cuántas veces tú has preguntado como Saulo preguntó a Dios? ¿Qué fue lo que Saulo preguntó a Dios? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Yo estuve casado y Dios me dio la oportunidad de casarme otra vez. Estoy muy contento con Dios. Pero un día Dios me dijo, ¿sabes una cosa? En la casa de tu ex esposa, ahí tú tienes que ir. Tú tienes que ir a llevar la palabra ahí. No tú sola, pero con tu esposa. Vaya ahí. ¿Saben lo bueno, mis hermanos? Es obedecer a Dios. Simplemente obedezca a Dios. Tú puedes hacer muchas oraciones, pero si tú no obedezcas a Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Obedezca a mí. Tú vas a ver las bendiciones, como dice en Números 28. Las bendiciones de Dios te van a alcanzar donde tú estás, en Curazao, en Santo Domingo, Venezuela, donde sea, las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Mis hermanos, no les puedo detener mucho, porque ahora se nos fue. Y yo sé que hemos escuchado muchas prédicas
Pero una cosa, mis hermanos, permita esa conversión que Dios quiere hacer hoy en tu corazón. Escuché ahorita a la hermana Patricia dijo que es necesario que aprendamos a cuidar, a reconocer nuestro cuerpo para ayudar a otros que están en la mujer. La profeta de Dios nos dice que llegará momentos que solamente por el mensaje esa vamos a entrar en las casas. Dios tiene diversidad de dones, pero en Éxodo 15:26 Dios dice que si guardares mis mandamientos, mis estatutos, ninguna de las enfermedades que yo envié a los egipcios lo pondré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu Salvador. ¿Saben por qué, mis hermanos? Muchos de nosotros sin querer estamos violando los mandamientos de Dios. Dice que al quebrantar los mandamientos de la ley física, automáticamente tú quiebras los 10 mandamientos de Dios. Tal vez me preguntas, entonces la Biblia no registra que Ananías o que Saulo estaba comiendo, si estaba durmiendo temprano, si tenía una buena nutrición. Por eso Dios dice que no es la comida. Mira a Job, con toda esa llaga que Job tenía, Dios no envió ninguna comida para Job. Hasta aquellos que llegaron y oraron por Job por medio de la palabra de Dios, la palabra era contaminada. Mis hermanos, Dios dice que tenemos que tener un corazón contrito, un corazón que cuando la palabra de Dios llega, tú estás dispuesto a tomar la decisión para Dios. Que esos mensajes en esta noche nos sirven para que podamos tener un sueño maravilloso y que mañana podemos estar de pie con salud, con vigor, para seguir, pedir a Dios en oración, una oración ferviente, para que cuando el Señor venga, estaremos en la mansión celestial con el Señor.
Hermanos, sigue orando. Aunque tú no ves que las cosas han llegado todavía, sigue orando. Porque Dios conoce la hora tuya, conoce el momento y te hará un cambio igual que hizo con Saulo de Tarso. Que Dios nos da fuerza en su palabra, que podemos ir a casa con esa nítida luz que Dios ha puesto desde el principio, desde la fundación, ha puesto en nuestro corazón. Y Dios les bendiga.